Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso, como ya saben, es un espacio para hablar, discutir, analizar, pensar temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y esta temporada la estamos dedicando al tema del racismo. Queremos hablar sobre el racismo, visibilizar el racismo, porque el racismo existe y se manifiesta en muchísimos espacios, como han venido viendo si nos han estado siguiendo en nuestro programa cada jueves. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de una manifestación del racismo que muy probablemente las personas que nos acompañan, sobre todo personas jóvenes, han vivido, han visto, han leído el racismo en las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un espacio de comunicación que muchas personas utilizamos para obtener información, para comunicarnos, inclusive para tener un espacio, un tiempo libre y ver memes, ver cosas que pasan por ahí. Pero también esto quiere decir que las redes sociales se han convertido en un espacio en donde las manifestaciones de los sistemas de opresión y particularmente del racismo, pues las encontramos, sobre todo de una manera, pues de pronto poco descontrolada y un poco exagerada en términos de que no hay una cierta responsabilización de quien pone estos comentarios o de quien pone o hace, elabora, diseña estos memes o estos chistes que de pronto circulan por ahí. En el 2020, Tendayi Akyume, no sé si pronuncio bien el nombre, quien es relatora de la ONU, destacó en un informe las prácticas racistas y discriminatorias utilizadas y potenciadas en las redes sociales de Internet. Desde algoritmos de reconocimiento facial que fallan más con personas afrodescendientes o asiáticas, hasta permitir que personas millonarias financien plataformas para defender ideologías supremacistas, racistas, discriminatorias. Este documento evidenció cómo el actual modelo comercial de las redes sociales se beneficia activamente de la información falsa, del racismo, de la intolerancia, con una finalidad comercial. Además, voces escondidas desde el anonimato digital magnifican discursos de odio y racismo escudadas en una supuesta libertad de expresión y cuentas creadas específicamente para empujar posturas políticas que reproducen violencias racistas. Por supuesto, desde el COPRED entendemos que la libertad de expresión es el pilar de la democracia, es la piedra de toque de la democracia y del respeto a los derechos de todas las personas. Sin embargo, dentro de una democracia, precisamente el respeto de los derechos de todas las personas tiene que ser el marco de actuación en el que todas las personas nos expresemos. Y precisamente, pues para hablar sobre cómo vemos el racismo en redes sociales y qué podemos hacer para contrarrestarlo, para combatirlo, pues me acompañan dos invitados pues muy importantes que manejan este tema. Carolina Hernández, quien es periodista, y Omar Martínez, quien es coordinador de comunicación en la organización que ya nos ha acompañado por acá, Racismo MX. Me da muchísimo gusto recibirles en Espacio Diverso para hablar sobre cómo funciona el racismo en redes sociales. Y ahorita que estaba hablando, antes de pasarles, pero es que no quiero que se me olvide, seguramente ustedes supieron de este experimento que se hizo en Twitter de crear un bot, ¿no? Una cuenta que aprendía de la interacción con otras cuentas de Twitter y tuvieron que acabar cerrándola porque se convirtió en un robot, pues, en una inteligencia artificial profundamente racista, con ideología nazi y con unas expresiones absolutamente violentas. O sea, ¿qué está pasando en las redes sociales, Carolina? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se manifiesta el racismo y cómo estás viendo todo esto? Hola, hola, muchas gracias, gracias por la invitación. Es justamente esto del bot, me parece que no estamos alarmándonos lo suficiente de que haya sucedido esto, tendría que haber sido un escandalazo, porque estamos creando eso, y aunque ciertamente las redes son solamente un termómetro, no quiere decir que la vida real afuera sea totalmente así, porque vaya, sobre todo teniendo en cuenta cuestiones de desigualdad, de que no todo el mundo tiene internet o acceso a las redes, pero en general sí es un termómetro que marca lo que sucede afuera. Y el hecho de que hayamos creado ese monstruo y que ese monstruo se esté creando y alimentando de lo que nosotros escribimos, consumimos, compartimos y damos like, es, yo creo que tendremos que estar mucho más alarmados. A mí justo me preocupa esa parte que la platicabas al principio, de que tenemos que estar diciendo que el racismo existe,
Es increíble que tengamos que estar atorados en ese punto explicando primero que existe. Es como, no podemos pasar al punto 2 de qué vamos a hacer para erradicarlo y qué vamos a hacer para trabajar en eso, porque estamos estancadísimos en decirle a la gente, es que sí eres racista, es que lo que dices sí es racista. No, no es racismo, es una libertad de expresión. Ojo, la libertad de expresión no es un poder infinito, no es ilimitado, tiene sus limitaciones y las limitaciones son justamente estos discursos de odio, esto que genera violencia, esto que incita a más cosas terribles, ¿no? Entonces, a mí creo que lo más preocupante, y por eso me encanta la idea de que estemos abriendo cada vez más espacios, es que tengamos que estar explicándole a la gente, uno, que sí existe el racismo, que no son los papás, o que sí son los papás porque vino de una construcción social, y dos, que somos racistas. Porque también creo que eso es algo que no estamos entendiendo muy claro, ¿no? Es como, ok, existe, pero yo no soy. No, es que existe y tú también lo eres. Todos, todas, todos de alguna forma lo hemos sido porque tiene que ver con una cultura social, con una construcción social, con una educación, con un ente. Lo traemos, y voy a decir la palabra y no voy a decir más, lo traemos en el ADN un poco. Entonces creo que eso es para mí la parte más compleja de cómo están en las redes sociales, ¿no? Así es, ¿no? Y cómo lo vamos reproduciendo, ¿no? Tenía yo una amiga, bueno, tengo una amiga, pero lo hacía en sus pláticas que preguntaba, ¿quién ha discriminado? Y entonces nadie levantaba la mano y les decía, ¿de veras? No les creo, yo sí he discriminado, ¿no? Y justo esa es la cosa, ¿no? Hacernos responsables de que formamos parte de esta cultura del racismo y cómo necesitamos entenderlo, ser críticas con aquello que hemos aprendido y desaprenderlo. Y justo, Omar, desde Racismo MX, bueno, pues la propuesta de Racismo MX, pues es justamente esta, ¿no? Y desde las redes sociales, ¿cómo lo trabajan? ¿Cómo lo ven? Pues sí, justo hemos observado que las redes sociales es uno de los principales medios y canales en los que pues nos acerca un poco a lo que se vive cotidianamente, ¿no? O sea, esta línea entre lo digital y lo físico ya no existe y estas cosas que hemos visto que suceden o esas expresiones, estos discursos de odio, de discriminación racial o de género o LGBT fóbicos, etcétera, también se ven en redes sociales. Entonces, justo a partir de eso y también a partir de esta necesidad, como dice Caro, de tener que explicarle a las personas si existe y de que actualmente no existe una data que lo justifique, desde Racismo Justo pensamos cómo podemos hacer un poco para que para visibilizarlo, o sea, para no solamente decir, a ver, entra a tu Twitter y vas a ver que está plagado de expresiones así, sino de cuantificarlas, de poder demostrarlas y de poder ponerlas en un documento que podamos decir, a ver, existe esto y está en un índice de porcentaje de tantas menciones al mes. Entonces, bueno, al final, desde Racismo creamos una herramienta que se llama el racistómetro, que es como este boletín mensual en el cual buscamos monitorear la conversación que habla sobre racialidad, sobre raza específicamente, o sea, raza como este constructo social, y y justo para buscar medir y generar esta información que realmente te enseña ahí, a ver si existe y están todas estas menciones, tenemos esto, buscamos generar estos índices tanto por país, el índice de conversación racista por país, o sea, en México, y también por estado. Entonces también identificamos muchas veces cuáles son los estados. Esto lo obtenemos, bueno, básicamente por la información pública que tienen las personas usuarias de las redes sociales y la ubicación en la que emiten sus tweets, ¿no? O sus menciones. Entonces, esto no necesariamente quiere decir que ese estado sea más racista, sino más bien las personas que están haciendo una mención, una verbalización en una conversación de racialidad y su connotación es negativa, entonces se asigna a esa entidad, ¿no? Entonces, pero sí, al final lo que hemos visto es los discursos que escuchamos allá afuera son los discursos que vemos en redes sociales, son exactamente los mismos. La diferencia es la potencialidad que tiene, que el alcance que tiene, que a lo mejor un insulto racista en un restaurante antes no se hubiera viralizado de la misma forma porque no teníamos esa exposición de esa mención, pero ahora las redes sociales justo el peligro que tienen
es que alcanzan a millones de personas. Entonces, una sola opinión puede esparcirse como gripa o como COVID, ¿no? Claro, sí, esta potencialidad de llegar a muchísimas más personas en menor tiempo, ¿no? Sobre todo también eso, o Mm. sea, la inmediatez. Yo quería hacerles una pregunta. Carolina, ¿identificas que exista en las redes sociales como un backlash, como una respuesta? O sea, de pronto empezamos a conversar sobre racismo y entonces viene esta respuesta de no, no existe, y entonces vienen estos hashtags espantosos que ni siquiera me atrevo a repetir cómo los nombran porque son profundamente racistas y clasistas. Este, es una respuesta o como qué lo produce. No sé si tengan por ahí como algún diagnóstico. Yo creo que tiene mucho que ver con una cuestión incluso cognitiva, con este choque de no me gusta que me digas que estoy equivocado y siempre cuando lo comentamos con otras personas en términos muy básicos les digo es que en general no nos gusta estar equivocados, no quieres que nadie venga y te diga que tienes 30 años o 40 años haciendo las cosas de una manera inadecuada, ¿no? O que ya no funciona como funcionaba antes, como antes lo veías de una manera muy natural y ahora resulta que te estamos diciendo que nunca fue de una manera muy natural, pero que antes no te lo estábamos diciendo, ¿no? Y es donde la gente se para un poco de puntas y empiezas con este rollo de la generación de cristal, ¿no? Porque sobre todo creo que tiene mucho el empuje generacional. Hay una nueva generación que no está dispuesta a tolerar cosas que nosotros toleramos con aquella tranquilidad porque pues así nos crearon y porque el constructo social y porque todo nuestro contexto estaba así, ¿no? Y ahora estos morritos vienen y dicen, a ver, a mí no me vas a decir así, no vas a hacer esto, me molesta, me incomoda y lo verbalizan. Antes, siempre pongo este ejemplo, uno lloraba en el baño, porque no puedes llorar afuera, tienes que llorar escondida, ¿no? Entonces llorabas en el baño y salías otra vez a decir, no pasa nada, y nos enorgullecemos de esto, de decir, nosotros no fuimos a terapia y aún así, ajá, y es evidente que no fuiste a terapia, es evidente que estás roto por dentro porque no fuiste a terapia, porque no verbalizamos, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con cómo nos criaron, y luego viene alguien a decirnos que lo que estamos haciendo es inadecuado, que lo que estamos haciendo es racista, es clasista, es discriminatorio, aplica a él, no aguantan nada. Es que no tenemos por qué aguantar nada. O sea, no tendríamos por qué haber aguantado nunca todas estas conductas violentas, ¿no? Y ahora que las están sobre todo las nuevas generaciones, insisto, pero nosotros quienes nos queremos subir a este barco para estar del lado correcto de la historia cuando muramos, pues al final de cuentas creo que tiene que ver ese rechazo con una reacción, incluso podría decir natural, de no, no estoy equivocado, no, no es cierto, no, no existe. El problema es que se queda mucha gente ahí. Y yo siempre hablo de mí porque al final es de lo único que puedo hacerme cargo. Entonces le digo, es que a mí también me molesta cuando estoy equivocada. No tienen ni idea de lo mucho que me molesta estar equivocada. Y en el momento probablemente te diga, claro que no, y levante una ceja y me vaya indignada. El problema es no quedarse ahí. Es justamente cuando tengas un momento de tranquilidad, cuando ya te tomes tu vasito con agua, te calmes y digas, a ver, si estaba equivocada, ¿será que sí estoy siendo racista? ¿Será que sí estoy siendo y genuinamente ir a escarbarle por qué fui así, por qué estoy siendo esto, por qué estoy discriminando, dónde me duele, porque al final, y esa es otra, entender que es que nos duele a nosotros ahí y por eso reaccionamos así. ¿Qué te duele a ti que hace que reacciones así? Pero entonces es otra capita más adentro. Ah, o sea, también tengo que decir que me dolió. No, pues espérate, apenas estoy asumiendo que me equivoqué y ahora resulta que me equivoqué porque me dolió. Pues no, no, o sea, creo que es esta resistencia y está bien, por ponerle un adjetivo, y está bien que seamos resistentes, está bien que nos resistamos a eso, es normal que te resistas al cambio. La bronca creo es no quedarnos ahí, abrirnos a esa posibilidad y después decir, sí me equivoqué, sí me equivoqué, la neta es una cosa, yo pongo un ejemplo justo con las redes, que les digo de mis tweets y mis cosas en Facebook, que no los borro, lo que escribía en el 2012 o en el 2015 o en el 2000, porque quiero ver qué clase de persona era antes. Y créeme, era una persona espantosa en muchos aspectos, como seguramente lo seguiré siendo ahora y lo juzgaré en el 2024 si terminamos sin acabar el mundo, ¿no? Pero justamente esta crítica de qué hacíamos antes, por qué lo hacíamos y que ya no somos, es la que nos puede ir llevando un poquito, ¿no? Abrirnos esa posibilidad de que
quizás estuvimos equivocados en algún momento, ¿no? Pero pues sí, no está fácil. Y que podemos evolucionar, ¿no? Porque de pronto, algo que pasa mucho en Twitter es que alguien dice una cosa hoy y de pronto alguien le escarba su tweet de 2012 y le dice, mira, se te cayó esto. Sí, o sea, evolucioné, aprendí, entendí, y lo que decía yo al principio, o sea, las personas nacemos y somos educadas en estos sistemas de opresión, en estos sistemas racistas, entonces los estamos reproduciendo. El tema, como dices, Carolina, es justo quedarse ahí, ¿no? Cuando nos ponemos las gafas y empezamos a darnos cuenta de que esto, esa actitud, ese pensamiento, ese comentario, ese refrán, o sea, digo, a ver, los refranes de las abuelitas, pues de pronto dices, híjole, es que ya no ni me atrevo a repetirlo, los cuentos, ¿no? Vamos a tener acá un programa sobre ese tema porque justo también de pronto dices, bueno, ¿cómo le leo a mis hijos, no sé, Peter Pan con los estereotipos de género? ¿Qué hago con ellos? ¿Se los digo? ¿No se los digo? Entonces, de pronto sí es como toda esta conversación que tienes que tener hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y no me quiero alargar mucho, pero la verdad es que es un tema que me apasiona un montón. Omar, antes de irnos al corte, ¿cómo observan ustedes, o sea, cuándo surgen estas olas, digamos, estos hashtags, estas etiquetas en Twitter, sobre todo, racistas? O sea, ¿obedecen a algo? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Sí, pues justo tiene mucho que ver con lo que decías un poquito del backlash o de esta reacción de respuesta a los movimientos que buscan posicionar el tema de que existe el racismo, ¿no? Entonces, tiene que ver con, bueno, hemos ido identificando como ciertas tendencias como la parte política. O sea, la parte política sí hay una asociación súper fuerte de que el sector popular tenga una afiliación política y por lo tanto se le atribuyen ciertas características socioeconómicas, raciales, incluso de género, o sea, se le atribuyen automáticamente por una condición política o por una preferencia política. También, bueno, por ejemplo, el mes pasado suelen ser muy coyunturales, realmente al ser un tema tan culturalmente arraigado, surgen por diferentes situaciones. En el boletín que estamos por lanzar este mes, pero que analizamos septiembre, por ejemplo, la presentación de un grupo musical en el Zócalo también levantó esos mismos hashtags para estigmatizar, para discriminar, para promover discursos de odio, porque al final también se promueven discursos de criminalización, de decir, esas personas no sabes si te van a asaltar o te van a desaparecer, pero y solamente basados en su apariencia física, ¿no? Entonces, pueden venir desde pues un concierto que puede ser lo más inocente y entretenido y de diversión por cualquier persona o por una connotación política, por un comentario que alguien hizo en medios de comunicación, hasta por partidos de fútbol, por el origen de los jugadores, también hay conversación racista por decir que un jugador proviene de un país con características raciales de personas negras, etcétera, pero, o sea, cualquier momento coyuntural nos deja o les deja a las personas también sacar sus sesgos, que muchas veces, como dicen, todos los tenemos y lo importante es, no, yo me gustaría solo añadir también a partir de eso, o sea, esto que dice Carol, de no avanzar y también de romper la caja de resonancia que creamos en las propias redes sociales, que al darle like a estas cosas que nos van gustando, empezamos a crear estos espejos en los que solamente nos vemos y nos escuchamos a nosotros mismos y no nos dejan escuchar otras voces. Entonces, pero sí, al final esas reacciones provienen de esas mismas cajas de resonancia que se han creado esas personas que pues no están abiertas al diálogo, no están abiertas a reconocer la existencia del racismo o a cuestionar sus sesgos o sus privilegios. Qué importante eso que dices de las cajas de resonancia, porque justo es esa retroalimentación que estamos teniendo. Estamos bien en nuestra posición, ¿no? O sea, todos mis followers y a los que yo sigo, mi red, digamos, la actual,
en la que yo me muevo, pues todos pensamos igual. Entonces, a ver, aquí hay un llanero solitario que dice que existe el racismo y pues, o sea, no es cierto. Todos decimos que no, ¿no? Entonces, un poco de pronto salirnos de esta zona de confort. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque estamos hablando sobre racismo, redes sociales, estamos en Espacio Diverso y como pueden ver, está buenísimo el programa. No le cambien, regresamos. Pues ya estamos acá de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo y redes sociales. Y bueno, pues estábamos hablando sobre esta caja de resonancia, ¿no? La red que nosotras mismas vamos conformando al seguir y ser seguidos por determinadas personas. Pero justo ahorita, pues sale un tema muy importante que tiene que ver con la corresponsabilidad, con esto que de pronto se ha llamado la ciudadanía digital, ¿no? Cómo nuestra responsabilidad en lo que compartimos, en a lo que le damos like, en lo que vemos, porque inclusive eso queda registrado, ¿no? Y cómo eso acaba reproduciendo estos discursos. Carolina, nos hacías aquí como alguna observación en la pausa que me gustaría que compartieras porque es importante. Sí, justo eso, que por un lado tenemos a nuestra cajita, ¿no? En donde nos estamos dando likes unos a otros y entonces eso valida nuestra opinión porque como decías, pues claro, todos aquí pensamos eso, obviamente estamos en lo correcto, ¿no? Si nadie me contradice, pues tiene que ver con que estamos en lo correcto y nos vamos como que uno al otro echando palmaditas. Pero por otro lado está la parte en la que no nos queremos o nos cuesta mucho hacernos responsables, también corresponsables de estas cosas que consumimos, de estas cosas que le ponemos like, que le hacemos un comentario, incluso, aunque a veces, que también hay, Omar incluso sabrá más, pero a veces comentar para juzgar o para decir, eso está muy mal, tampoco ayuda, porque también ayudas a que ese contenido se siga reproduciendo. A veces lo mejor es bloquear, denunciar y vámonos, porque el querer educar ahí en redes tampoco beneficia tanto, ¿no? Ahí ya será un sesgo. Pero justamente el hacernos corresponsables es otra de las cosas que no nos gusta tanto, ¿no? Es como otros son racistas, ellos lo dijeron, sí, pero tú le pusiste un like y tú lo compartiste y entonces tú estás haciendo que eso sea exponencialmente mucho más visible. Entonces, una de las cosas que yo también soy muy insistente es en checa tu like. Checa a quién sigues porque te representa. Lo que a la gente que tú sigues representa de alguna manera lo que tú piensas. Si te da risa ese chiste que no es gracioso, es porque hay algo en ti que te da risa también. Si le celebras a fulana o fulano ciertas actitudes discriminatorias o clasistas o racistas, homofóbicas, violentas en general, chécate para adentro qué estás celebrando, ¿no? Entonces, creo que también esa responsabilidad social la tenemos nosotros como consumidores, aparte de la gente que obviamente está expuesta en medios, ¿no? Antes de regresar contigo, Omar, con respecto a quién sigues, y lo llevo al tema de la caja de resonancia, o sea, porque si, si entonces nos quedamos en nuestra caja de resonancia, no vamos a seguir a otras personas. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Pregunta, a lo mejor la pregunta del millón, pero de pronto, es que de pronto es un tema, ¿no? Como de, es que ya vieron que fulano sigue a sotano. Bueno, a lo mejor lo está siguiendo justo para saber qué se está diciendo en otro espacio, ¿no? Con respecto a ciertos temas. Digo, lo pongo sobre Sí, la mesa como qué se hace con eso. yo creo que ahí, y es bien difícil ciertamente porque tiene que ver con criterios y tiene que ver con qué es lo que quiero, hacia dónde voy, pero es una pregunta compleja, hacia dónde voy en redes, hacia dónde, qué es lo que quiero hacer en redes. Entonces, claro, para mí siempre es bien importante la perspectiva. Incluso yo, por ejemplo, en las editoriales en las que yo participo, siempre trato de tener las dos partes de esta información, porque hay muchas cosas que nosotros no estamos viendo y es lo que hablábamos de desde dónde está situado, pues, y entonces tú ves esta parte, pero hay alguien que está viendo la contraparte, ¿no? Entonces, el seguir a otras personas también nos sirve para eso, para irnos ampliando nuestros espacios, nuestros criterios. Pero ahí también hay que identificar, a ver, esta persona que estoy siguiendo, la estoy siguiendo porque de alguna forma contrapone su discurso, pero tiene argumentos, pero es respetuosa, pero es cuidadosa, tiene una opinión distinta y es perfectamente válido, pero nunca es violenta con su opinión. Y ojo, para mí es bien importante entender
que podemos estar en contra de la ideología de alguien, pero no de la persona. Yo no puedo atacar a la persona, puedo atacar o cuestionar su ideología, porque lo que está diciendo me parece que es inapropiado, me parece que es incorrecto, lo que quieras. El adjetivo es para lo que está diciendo. La persona no es incorrecta, ni es inadecuada, ni es violenta, lo que está diciendo, porque ahí tendría que haber contextos. ¿Por qué dice lo que dice? De dónde sacan? Otra vez sus heridas, otra vez un montón de cosas. Entonces, creo que aplicaría un poco el criterio, es seguir a las personas que piensan distintos que nosotros, yo voto por sí. Seguir a las personas que piensan distinto que nosotros, pero que lo hacen de manera violenta, discriminatoria, agresiva, gracias, pero ahorita no, mi paz mental merece el bloqueo, ¿no? Que eso, justo, ¿no? Y un poquito quería yo retomar sobre eso, contigo, Omar, porque de pronto no sale esta etiqueta o este hashtag y entonces hay quien quiere como contrarrestarlo, ¿no? Y entonces eso me parece, no, yo no soy experta en este tema, pero de pronto veo que eso hace que crezca, ¿no? O contestarle a una persona que te está agrediendo directamente, no, no existe racismo, no, sí existe por esto, no, pero y tal. O sea, yo me acuerdo que cuando empezaba Twitter había una regla en inglés, ahorita la traduzco, pero era don't feed the troll, no alimentes al troll, al que está ahí para hacer la insidia, ¿no? Y justo esa es la base, ¿no? ¿Qué hacemos con estas redes y como cuál sería la recomendación para que pudiéramos evitar que esos discursos discriminatorios, particularmente racistas, crezcan? Sí, pues creo que justo esa es una de las técnicas que incluso hemos platicado con organizaciones que nos han asesorado en temas de seguridad y de activismos digitales. O sea, la parte de sí es necesario hablar del tema y generar como esta conversación. Creo que es importante sí hablarlo, pero a lo mejor no alimentando esos mismos, o la herramienta digital, que en este caso es el hashtag, que está usando la contraparte para no hacer más grande ese tema, pero sí incluso a lo mejor generar una contrapropuesta, que de alguna forma así han surgido, por ejemplo, y me acuerdo de ejemplos que surgieron desde Poder Prieto, que fue el mismo hashtag de Poder Prieto y también uno que hicieron en Instagram, que era donde hay prietura y sabrosura. Y entonces ese hashtag también tuvo su propio auge, pero justo para contrarrestar otras conversaciones que visibilizan o ridiculizan a personas racializadas. Entonces, eh, algo que también creo como parte de acción para contrarrestar esto es todas las personas dentro de su responsabilidad como usuarios de redes sociales somos microactivistas. Entonces, esta parte en el hecho en el que las personas que son racistas o que discriminan tienen la libertad y tienen toda la disposición de compartir sus opiniones en redes sociales, creo que todas las personas que también piensan lo contrario y que están a favor de la diversidad, de la inclusión, de los derechos humanos, también son microactivistas en ese sentido. Entonces, generar narrativas que inunden el Internet desde esas perspectivas también es importante. Justo algo que nos ha llamado la atención en el racistómetro es que de repente, cuando empezamos con la iniciativa que fue en febrero de este año, los índices de racismo o de conversación racista eran muy bajos, empezaron como en 16% más o menos a nivel nacional. El porcentaje más alto que hemos tenido es en agosto, con 34% más o menos, que ya al menos es el doble con el que empezamos. Esto tiene que ver por dos razones. Uno, porque hemos ido mejorando poco a poco la escucha de la herramienta que usamos para esto. Y dos, porque justo hemos visto, o sea, nosotros realmente esperábamos encontrar mayor porcentaje, pero también tiene que ver porque mucha de la conversación sobre racialidad también tiene que ver con los antirracismos. Entonces, esas conversaciones, aunque generan mucho volumen, también no están consideradas obviamente dentro del índice de racismo. Entonces, es importante generar toda esta conversación y narrativas de inclusión. Entonces, porque así también vamos a hacer que este algoritmo, por ejemplo, que aprendió de la humanidad, si hubieran muchos más discursos, si hubiera mucho más conversación sobre inclusión, sobre derechos humanos, etcétera, habría aprendido otra cosa. Entonces, también somos responsables de nutrir al Internet con esas cosas, porque al final
las redes sociales, los algoritmos están nutridos de lo que le ponemos y muchas veces las personas que no compaginamos con discursos de discriminación, no hablamos. Entonces es importante también hablarlo, también esparcir, así como es potencialmente peligroso en las redes sociales para difundir un mensaje de odio, también es potencialmente benéfico para difundir y para contrarrestar estos mensajes. Entonces también es importante asumir esa responsabilidad o esa, como dicen, ciudadanía digital de participar activamente en las conversaciones y respecto a la parte de romper las cajas de resonancia, también totalmente de acuerdo con Caro en el sentido de sí, hay que estar abiertos siempre al diálogo y a perspectivas diferentes, siempre y cuando, o sea, uno cuidando la parte de las agresiones o los discursos que, pues sabemos que hay un límite para la libertad de expresión, pero discursos de odio ya son otras cosas, ya es un nivel mayor, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar esa parte, pero sí, creo que esas son como una parte de las cosas que desde el racistómetro hemos visto que podemos accionar. Omar, una pregunta. ¿El racistómetro mide Twitter? ¿Solamente Twitter u otras redes sociales? También tiene acceso a cierta parte de Facebook e Instagram, pero esto está limitado justo por las políticas de privacidad de ahora Meta. Twitter es quien tiene un poco más de acceso público. Al final, lo que se lee siempre termina siendo lo que las personas tienen como público dentro de sus perfiles. Nunca se invaden ningún dato privado ni nada, pero Twitter es la plataforma que tiene un poquito más de libertad de lectura. Oye, ¿y qué red, o sea, aún con el racistómetro, qué red es la que encuentran más discriminatoria y racista? Creo que ya sabemos la respuesta, pero bueno. Sí, sí, o sea, Twitter sigue siendo como la red que por su naturaleza es donde luego es como un revoltijo emocional y tanto para bien y para mal, pero sí, Twitter es como la red de expresión sin censura, la red que también tiene un poquito más de, pues, libertad, por ejemplo, en el sentido de crecer un discurso, o sea, esta es parte de generación de bots. Hay bots que son muy funcionales para hacer ciertas cosas, pero hay bots que también están programados para amplificar mensajes de odio, como lo decía la relatora de la ONU. O sea, también hay estas campañas políticas, hay casos documentados como el caso del Brexit, el caso de Trump en Cambridge Analytica. Entonces, hay casos que sí han sido demostrados que gracias a estos algoritmos o, por ejemplo, a redes sociales como Twitter, que en este caso es donde hemos visto más actividad, pues sí tienen como mayor facilidad de que se presten para eso. En Instagram sí hemos detectado, pero ha sido muy poco y normalmente pues también tiene que ver mucho con la apariencia física. Entonces hacer comentarios a la foto de alguien por su apariencia física, pues también de repente llega a ser, pero es mucho menos. Y Carolina, en lo que tú has observado, o sea, ¿a qué crees que se deba? A mí me llama mucho la atención. Yo empecé en Twitter, pues más o menos cuando empezó en México, y empezó siendo como una red muy amigable, muy amable, ¿no? Inclusive la gente saludaba, daba los buenos días, ¿no? Buenos días, Twitter. Y había el Twitter on y el Twitter off, y entonces la gente se despedía, ya me voy a dormir, y de hecho ya no voy a contestar, ¿no? Y de pronto pasaron los años y esto se volvió, o sea, una cosa verdaderamente agresiva. De pronto que hay quien pone, me gusta el helado de chocolate y le llueven comentarios negativos. Y, entonces, o sea, ¿a qué se lo atribuirías tú? Digo, yo sé que es un poco pescando, pero me llama mucho la atención esto. Fíjate, evidentemente el anonimato, el irnos dando cuenta de que podíamos decir cosas con un usuario que dice Chavita 223 y que nadie puede saber quién es Chavita 223, obviamente el anonimato nos da muchas más libertades, ¿no? Y justamente por la naturaleza de la red, en Instagram todo es tu cara, tu desayuno, tu vida, o sea, hay una foto, y sobre todo al principio, porque ahora todo lo quieren reel,
pero bueno, hay fotos que te muestran tu vida. Instagram es muy de tu vida y de pretender, que tiene otros problemas y otras causales, o sea, otro tema ahí, ¿no? Sobre pretender, sobre apariencias y sobre un montón de cosas. Pero Twitter, como no es tanto de fotos, o como nació siendo más un ejercicio de textos y que además te hace, y a mí eso es lo que más me alarma incluso, que tienes que estructurar algo en muy pocas palabras. Y entonces hay gente que se toma de verdad muy a conciencia eso de decir cosas tan violentas en tan poquito requiere esfuerzo. O sea, no es lo mismo escribir en Facebook que te deja poner un manifiesto y la carta del apóstol San Pablo a los Corintios en donde puedes desarrollar, que en Twitter que tienes que estar editando para ser violento. Eso me parece muy grave. Pero creo que tiene que ver con este anonimato en el que nos permite ser esa persona que a lo mejor no es que seamos en el fondo, pero sí que queríamos o que saca esta parte más frustrante de ti y quizá también tenga que ver con la evolución de la vida cotidiana. O sea, estamos pasando una pandemia y que también creo que hemos dejado de dimensionar. Ya decimos pandemia como si fuera tal cosa. Pandemia, es como no lo habíamos usado, ¿sabían? O sea, no lo hemos usado en 70 años. Estamos usando un término que no existía, bueno, que sí existía, pero que no lo usábamos porque no había pasado. Y creo que desconectamos, ya lo estamos usando tanto que desconectamos de que es una pandemia, es algo que está matando todavía un montón de gente. Entonces, la salud mental también creo que nos afectó un montón. Nos encerramos a escuchar nuestros pensamientos y nuestros pensamientos a veces no son los mejores compañeros. Y creo que Twitter fue esta válvula de escape en donde todas estas frustraciones de dineros, hay gente que se quedó sin chamba, hay gente que tuvo que encerrarse con personas que no quiere, y o sea, la violencia doméstica se disparó justo por eso. Tuviste que enfrentarte a tu soledad, incluso gente que estaba sola y que se dio cuenta que estaba tan sola porque se quedó encerrada. Imagínate lo terrible que es estar en tu casa sin escuchar nada. Por supuesto que es devastador para tu salud mental. ¿Y qué haces? Vas y le escribes a alguien que te va a contestar, porque sabes que en Twitter te van a contestar. Cualquier cosa que sea como me gusta el helado de fresa y te digan, pero ¿cómo es posible si las fresas tienen gusanos? Y entonces te vas a enganchar con alguien, pero vas a tener esta interacción. Yo creo que fue como unas piedritas puestas sobre otras y yo sigo sin superar el asunto del algoritmo, de lo que creamos, de verdad es que dimensionemos que creamos un monstruo y que si fuéramos más gentiles, no es que tengas que aventar piolines en la mañana, pero neta, si fuéramos más gentiles, hubiéramos creado un algoritmo menos violento y me parece terrible que no estemos todo el mundo desolado por esa situación. Absolutamente, y por eso la verdad es que quise iniciar con eso porque a mí también me impacta, pues no sé ni siquiera qué adjetivo usar, porque realmente cuando vi la nota y me metí a la cuenta, o sea, y era una serie de cosas que yo decía, ¿cómo es posible que hayamos alimentado de tanto odio a un bot, ¿no? Y eso es Devastador, creo que justamente. mi palabra es devastador, o sea, así de que te rompen pedacitos está muy fuerte. Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que sí tendríamos que conversar más de ello. Y ahorita vamos a hacer una pausa, pero justo el último bloque, me gustaría que entráramos sobre ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos y qué hacemos? Y cómo podemos educar, y no solamente a los niños y niñas, sino también a los adultos y adultas en el uso responsable de las redes sociales y cómo crear una ciudadanía digital, pues más responsable. Estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre racismo y redes sociales, no le cambie. Nos vemos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo y redes sociales. Y la verdad es que está muy interesante esta conversación porque, bueno, pues justo, ¿no? ¿Cómo somos responsables de todo esto que está sucediendo en las redes sociales y qué podemos hacer para evitar que esto se reproduzca, para evitar que esto crezca? Iniciábamos el programa hablando sobre este bot que aprendió de Twitter toda la violencia del mundo, pues, ¿no? Y justo ahorita en el corte conversábamos cómo esto debe preocuparnos como sociedad, preocuparnos en un sentido de que, bueno, así como esa inteligencia artificial aprendió tanto odio en una red social,
una persona menor de edad que está apenas encontrando su lugar en el mundo, encontrando cómo pensar, cómo relacionarse con el mundo, con las demás personas, pues puede encontrar estos mensajes tan hirientes, tan violentos, tan llenos de odio, de discriminación, de disminución, de falta de respeto, de dignidad hacia las personas, ¿no? Y justo, ¿qué hacemos? O sea, yo aquí la pregunta que tengo, Carolina, es, ¿cómo podemos educarnos? Y no solamente niños, niñas y adolescentes, todas las personas que usamos redes sociales, porque todos los adultos que las usamos ahora, las empezamos a usar ya de adultos, ¿no? Entonces tampoco tenemos realmente una idea de cómo comportarnos civilizadamente, más bien respetuosamente, ¿no? ¿Qué hacemos? Está bien. De entrada, creo que hay que desaprender, más que aprender, hay que desaprender muchas cosas. Eso sería como lo más complicado incluso, desaprender estas conductas violentas que hemos aprendido justo como este bot, que lo decíamos que es desolador, que hayamos creado ese monstruo y que no dimensionemos lo que creamos. Pero el ser gentiles me parece que es algo que hemos olvidado y que suena muy de abuelitas, de ser gentil. Es que de verdad la gentileza está subvalorada. Tendríamos que ser más gentiles, incluso con nosotros mismos. No somos gentiles con nosotros y no somos gentiles con las demás personas. Y insisto, no es que vayamos a poner piolines todos los días en Twitter. Por supuesto que hay que abrir la discusión y habrá discusiones que van a ser incómodas y que van a ser ríspidas y que van a ser muy áridas, pero eso no significa que tengamos que ofender. Para mí, algo que me ha funcionado, no mucho, no siempre, pero un poco, es este asunto de entender que lo que estoy cuestionando es la idea. El separar la idea de la persona es la parte a mí que me conflictúa más, que me causa más conflicto, pero que me funciona mejor. Cuando entiendo que esta persona, no estoy enojada con esa persona, estoy enojada con sus ideas. Y luego viene la segunda parte que es como, ¿por qué me molestan esas ideas? Que también es bien doloroso porque entonces empiezas a expulgarte y a analizar tus heridas y decir, ah, caray, y encuentras cosas que no quieres encontrar. ¿Por qué me duele eso? Porque al final de cuentas, toda la reacción que tenemos cuando es muy violenta, muy visceral, somos nosotros, no hay nada en el otro, todo depende de nosotros y eso también ya tiene que ver con un montón de cuestiones de psicología y sociología y cuestiones a lo mejor más profundas, pero somos una, o sea, reaccionamos a lo que nos duele y para usar el refrán de abuelita es porque lo que te choca te checa. O sea, si te chocó es porque te checó, algo te dolió a ti y entonces tienes que empezar a pensar en eso. Y creo que la otra sería, no somos el centro de la vida, no somos el centro, no está, o sea, no te está contestando a ti, no es para ti, ningún saco tiene tu talla, pero ahí vamos a decir, yo no, entonces no estoy hablando de ti. ¿Por qué vienes a contestar un tweet en el que no te sientes identificado, pero es como, no, no es cierto, no lo hacemos? Creo que el quitarnos el sentir que somos el centro del mundo y pensar que nadie está hablando de ti, que están hablando de sus propios espejos y quitarle ese poder y decir, a ver, ¿merece ir a contestarle? ¿Por qué? ¿Qué voy a conseguir con contestar? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero con contestarle? A lo mejor no vale la pena, a lo mejor sí, pero ese sería como el análisis de, ¿vale la pena decirle algo o es irrelevante? No me voy a desgastar y poner nuestra salud y nuestra tranquilidad mental por encima de todo. Yo también es algo que siempre digo, yo bloqueo. Perdón y discúlpenme la vida si la gente dice, pero es que no, es que yo con la gente que no puedo discutir, que veo que no va a haber un diálogo, bloqueo. Y si pudiera hacerlo en la vida real, créanme, lo haría, bloqueando gente que no puedo hacer, o sea, bye. También se vale decir, a ver, con esto no voy a gastar mi salud ni mi paz, nada merece quitarme la paz, ¿no? Entonces, a mí me funcionan, insisto, a veces, pero es un trabajo como constante y volverte a acordar y cuando estás ganchado decir, me enfrío, a ver, espera, ¿qué quiero? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Me duele a mí o le duele a él? ¿A quién le duele? A mí. Ok, entonces es mío, espérame, déjame lo analizo yo y me contesto yo, ¿no? Entonces, por ahí podría ser una opción. Sí, por supuesto, ¿no? Pensarla dos veces. Tuvimos una campaña acá en Copred, ya tiene un par de años, en donde justo les decíamos, piensa dos veces antes de compartir eso, que es un meme, que es un chiste, que a lo mejor en el momento dices, ajaja, pero es algo discriminatorio y que ni la pensaste, lo compartes en el siguiente grupo, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu Twitter, en tu donde sea,
y no sabes a quién puedes ofender, no sabes a quién puedes herir con ese comentario y con ese chiste, ¿no? Pensarlo 2 veces, porque la inmediatez de las redes sociales me parece que es justo uno de los temas delicados, digamos, de este bote pronto de contestar sin darte cuenta que puedes herir a las personas, ¿no? Y algo, o sea, pues ya que estamos con las abuelitas, yo a mis hijos siempre les digo, las palabras una vez que salen de tu boca, no regresan, ¿no? Y pues eso pasa en estas redes. Una vez que tú contestas algo y le das send, pues ya fue, ¿no? Omar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas hay que hayan identificado ustedes, además de algunas que ya nos has compartido? Pues creo que una de las cosas que me ha servido mucho en la elaboración del racistómetro también ha sido el conocer justo o el buscar activamente iniciativas que ya se hayan hecho en algunos otros países respecto al racismo. Y estar pendiente de los movimientos que buscan visibilizar. O sea, respecto a esta parte de la educación, la verdad es que yo no sabría cómo, o cómo responder para un menor de edad, pero para nuestra generación creo que la parte de resistir e insistir en el mensaje también ayuda a difundirlo. Esto ha hecho que, por ejemplo, hayan llegado a nosotros proyectos con la formación de jóvenes que en racismo tenemos, o sea, proyectos que buscan construir, por ejemplo, bancos de imágenes de personas que realmente representen a la población mexicana. ¿Por qué? Porque al final hoy la publicidad, pues cuando también los diseñadores quieren ir a buscar una imagen de una mexicana en una oficina, pues no hay, porque las latinas que tienen los stocks, pues normalmente están asociadas a tradiciones de pueblos originarios, indígenas, etcétera, o son afroamericanas, ¿no? Entonces no hay esta representación. Entonces, eso cómo puede ir permeando poco a poco en que las nuevas generaciones sí vayan viendo esta representación. O sea, el hecho de que la publicidad también cada vez vaya a ser más inclusiva, que las redes sociales, porque al final también la publicidad digital hoy creo que es mucho más fuerte que la publicidad fuera de Internet, también el generar ese tipo de representación en redes sociales, el generar ese tipo de visibilidades, creo que también, y el insistir en que cada vez siga existiendo un poco más eso, creo que va a ayudar a que las personas reconozcan la diversidad de forma más natural y que a lo mejor que estos esfuerzos de educar específicamente, o sea, claro, es necesaria la educación, creo que es necesario incluso primero la sensibilización, lo que decía Caro, ser consciente de uno mismo, reconocer el privilegio, reconocer qué es lo que nuestros contextos, o sea, muy personalmente yo no me había dado cuenta que había sido racializado toda mi vida hasta después de mucho tiempo, pero eso justo creo que a mí en una de esas me faltó ver representación, me faltó ver diversidad, me faltó ver inclusión. Entonces, esas cosas creo que pueden tener un gran efecto también en nuevas generaciones y pues la verdad es que ahí es la suma también de muchas luchas y ninguna es ni más ni menos, o sea, la parte de la lucha de género, la parte LGBT, la parte racial, los capacitismos, etcétera, todo tiene que estar integrado y ser resistente e insistente para visibilizarse y que cada vez justo vayamos viéndolo de una forma más cotidiana, que sea algo mucho más natural y que no nos genere como estos dolores de los que también habla Caro, que al final eso es lo que nos duele, que no hemos visto esas cosas, que no hicimos las paces con esas cosas y que eso a nosotros como, digamos, como una generación que no nos quedamos con lo que decía de la generación de cristal, Caro, también nos ha llevado a cuestionarnos, a examinarnos y a impulsar un poquito más estos temas de los cuales tendríamos que seguir como insistiendo desde diferentes trincheras, o sea, los capacitismos, la LGBTfobia, el machismo, el patriarcado, el racismo, está en todos los planos de la vida, entonces podemos empujar desde todos los aspectos. Sí, claro, ¿no? Ahorita estaba yo como pensando eso de, o sea, como ir a tirar todos tus dolores, ¿no? A las redes sociales, ¿no? Todo aquello que te lastima, vas y lo tiras allá,
que a lo mejor es una especie de catarsis, a lo mejor es una especie de autoterapia, no sé ni siquiera si se diga así, pero, ¿no? Como esto, sacar aquello que te está molestando, aquello que te está doliendo, porque también de pronto vemos esas expresiones, ¿no? De, qué día tan horrendo, o cosas que sacas como del alma y que realmente no estamos pensando dos veces, insisto con eso, porque de verdad esta inmediatez de darle forward, darle like, darle el retweet, ¿no? Hace que no pensemos en las implicaciones que puede tener ese compartir de la información. Y algo que a mí me parece muy importante y que yo quisiera agregar que a mí me parece que hay que reconocer, que es la creación de contenidos, ¿no? Por ejemplo, algo que hace Racismo MX es esta creación de contenidos y que hay muchas páginas desde organizaciones de la sociedad civil que están creando contenidos justo para darte esta herramienta para contestar o para contrarrestar, ¿no? O sea, en resistir e insistir, ¿cómo le voy a hacer para contrarrestar esta etiqueta racista? Bueno, pues pongo entonces el contenido, a lo mejor no tengo yo el tiempo o las herramientas o los conocimientos para crearlo, pero lo comparto desde Racismo MX, lo comparto desde Infancias Trans, lo comparto desde, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y lo otro que quería yo decir y que también me parece importante subrayarlo es que todas las luchas por el igual respeto, por el igual acceso a los derechos humanos, por los derechos humanos, el reconocimiento y representación de todas las causas suman. No es un pastel, no se acaba, ¿no? Al final, todos y todas ganamos en la medida en la que todos y todas y todes tengamos el mismo acceso a derechos. Nos quedan 3 minutos, entonces les quiero pedir que en un minuto nos digan alguna reflexión o alguna palabra de cierre para que acabemos este excelentísimo programa. Carolina. Checa tu like. Pregúntate por qué, para qué lo quiero contestar, vale la pena contestarlo, tu salud mental está por encima de la tranquilidad y, como decía Omar, la representación es importante. Entre más nos veamos representados, porque ese es el origen del problema. El problema es que como no nos vemos representados, no sabemos que podemos vernos así. Cuando nos vemos distintos, lo criticamos. Entonces, el origen es, no tenemos representación, necesitamos representación, necesitamos que la gente nos vea como somos, con diversidad funcional, con colores distintos, con fisonomías distintas, con identidades distintas, con todo lo que tenemos distinto. Entonces, por eso es tan importante la representación, por eso los espacios tienen que abrirse a que nos veamos como nos vemos en la calle. Entonces, creo que por ahí puede ser. Gracias, Caro. Omar, 1 minuto. Sí, creo que enfrentar un poco la incomodidad que nos puede llegar a generar el tweet de alguien más y que eso nos haga reflexionar sobre los privilegios desde los cuales nos está incomodando. Realmente creo que no hay racismo, realmente creo que no hay clasismo, o no lo quiero ver, o me afecta reconocer que hay racismo y clasismo. Entonces, específicamente como para identificar el tema del racismo en redes sociales y toda la conversación que últimamente se ha detonado es, pues sí, creo que identificar y hacer un autoexamen de qué es lo que nos genera esa conversación que nos incomoda. Sin duda alguna, creo que necesitamos eso, ¿no? O sea, hacer como una reflexión previa, ¿no? Y yo me atrevería a decir una frase que de lo que dijeron, y creo que lo dijo Carolina, ¿no? Eso de editar para que tu violencia quepa son 240 caracteres, ¿no? Los de Twitter. Piensen, si están editando para que su violencia o su discriminación quepa en esos 240 caracteres, bórrenlos mejor. Esto fue Espacio Diverso. Estamos hablando sobre racismo porque el racismo sí existe y hay que hablar sobre él. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Omar, por habernos acompañado a esta riquísima plática. Nos vemos a la próxima. Esto es Espacio Diverso. Nos vemos.